¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 5 de junio y estos son los titulares del día. 20 minutos con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Carney y Trump están en conversaciones directas. Además, se aprobó a unanimidad el recorte de impuestos del gobierno. También, señores, los trapitos al sol se están sacando Donald Trump y Elon Musk y tenemos todos los detalles de estas y otras informaciones de inmediato. Vamos a empezar a nivel nacional porque Carney y Trump están en conversaciones directas. La ministra de Industria, Melanie Joly, confirmó esta tarde una información que publicó más temprano el Globe and Mail y es que se están dando conversaciones directas entre Trump y Carney. Esto era algo que no se sabía, eran unas conversaciones secretas como parte del esfuerzo de Ottawa para persuadir a Washington para que levante los aranceles. Estamos en una guerra comercial y es normal que al mismo tiempo que se desarrolla esa guerra comercial haya negociaciones diplomáticas y que por lo tanto el primer ministro Carney y el presidente Trump hablen entre sí, le dijo Melanie Joly a los periodistas. El contenido de esas comunicaciones no ha trascendido, pero la administración de Carney está enfrentando presiones a lo interno para que responda con medidas de represalia a los nuevos aranceles al acero y al aluminio. Ayer, cuando le preguntaron al primer ministro, dijo que él se tomaría un corto tiempo para responder porque había en curso negociaciones intensas con Estados Unidos, pero no dijo que las conversaciones eran directamente entre él y Trump. El Globe and Mail publicó que las conversaciones entre los líderes y los principales ministros del gabinete se están llevando a cabo discretamente para garantizar un resultado positivo, citando al embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekenstra, como la fuente. Las conversaciones incluyen al ministro de Comercio canadiense, a Dominic LeBlanc, al secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y al representante comercial Jamieson Greer, así lo dijo el periódico, y dijo además que se podría llegar a un acuerdo antes de septiembre. Las indicaciones de que están hablando y en comunicación regularmente es un claro indicador para mí de que ambas partes reconocen la importancia y la urgencia de hacer avanzar esto, le dijo el embajador al periódico Globe and Mail. Y a propósito de los aranceles, el déficit comercial alcanzó cifras récord en abril. Ya se están sintiendo los estragos de la guerra comercial en Canadá. Las exportaciones canadienses cayeron más de un 10% en abril, a su nivel más bajo desde junio del 2023, provocando un déficit comercial récord de $7,100 millones como consecuencia de los aranceles de los Estados Unidos. Las exportaciones globales cayeron un 10,8% en abril, hasta $60,400 millones, ya que las exportaciones de vehículos de motor y también las piezas para vehículos cayeron un 17,4%. Las exportaciones de bienes de consumo también cayeron un 15,4%, mientras que la de productos energéticos descendieron un 7,9%. Por su parte, las importaciones totales cayeron 3,5% en abril, hasta $67,600 millones debido a la importación de vehículos de motor y piezas que perdieron un 17,7% y las maquinarias industriales y equipos que también cayeron un 9,5%. Mientras tanto, las exportaciones a países distintos a Estados Unidos aumentaron un 2,9% hasta $18,300 millones en abril, mientras que las importaciones de países distintos de Estados Unidos aumentaron un 8,3%. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Fabián Brizuela, CSI Mortgages. Más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773.
Vámonos con temas migratorios porque Amnistía Internacional está diciendo que la ley que ha sometido el gobierno federal es un ataque directo a los refugiados. La Organización de Defensa a los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció la recién presentada Ley C-2 del gobierno federal de Canadá como un atentado al derecho de los refugiados a solicitar asilo. La Organización de Derechos Humanos declaró en un comunicado de prensa este jueves que de aprobarse el proyecto de ley haría prácticamente imposible que la Junta de Inmigración y Refugiados revise las solicitudes de asilo de la mayoría de las personas que ingresan a Canadá a través de Estados Unidos. Además, Amnistía Internacional en Canadá afirmó que el proyecto de ley impediría que las personas que llevan más de un año en el país soliciten la condición de refugiados. Añadió que Canadá podría denegar injustamente la protección de refugiados a las personas que enfrentan peligros como persecución y tortura en sus países. Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional en Canadá, afirmó que solicitar asilo es un derecho humano. Ella dijo: con el proyecto de ley C-2, el gobierno canadiense amenaza con socavar ese derecho, dificultando que las personas que buscan seguridad y libertad presenten una solicitud de asilo y la evalúen de manera justa. Este ataque al derecho a solicitar asilo socavará gravemente la posición internacional de Canadá en la protección de los derechos humanos. Es que el proyecto de ley incluye normas de inelegibilidad. Las personas que presenten solicitudes de asilo más de un año después de su llegada a Canadá por primera vez después de junio del 2020 ya no serán remitidos a la Junta de Refugiados para que su solicitud sea escuchada. Las solicitudes de asilo que ingresen a Canadá desde Estados Unidos y por la frontera terrestre y que presenten su solicitud después de 14 días tampoco serán remitidos a la Junta. En respuesta a estas preocupaciones, la nueva ministra de Inmigración, Lena Metlediab, afirmó que el proyecto de ley fronterizo incluye salvaguardas para defender los derechos civiles y el debido proceso, según informó Canadian Press en el día de hoy. Dice que los solicitantes de asilo afectados aún tendrían la oportunidad de presentar su caso mediante evaluaciones de riesgo previas a la deportación. Y siguiendo con temas migratorios, Quebec está proponiendo reducir la inmigración permanente considerablemente. El ministro de Inmigración de Quebec, Jean-François Roberge, informó hoy que están preparando los nuevos objetivos en materia de inmigración permanente para los años del 2026 al 2029. El ministro propone 3 escenarios que serán sometidos a estudio en el Parlamento en otoño. Las 3 opciones que está proponiendo son recibir 25,000 nuevos residentes permanentes o 35,000 o 45,000. Pero cualquiera de las 3 opciones representa una reducción significativa al umbral actual, dado que el gobierno de Quebec espera acoger 64,000 inmigrantes permanentes este 2025 y el año pasado, en el 2024, la cifra se acercó a 60,000. De aprobarse, esta reducción significaría que muchos menos residentes temporales lograrán la residencia permanente en los próximos años. Vamos a escuchar cómo justificó el ministro de Inmigración de Quebec esta propuesta. We have an unemployment rate going up. La tasa de desempleo está subiendo y debemos tomar nota de esta situación. No podemos simplemente decir traigan recién llegados, cuando nuestra tasa de desempleo está creciendo. Nuestros jóvenes no pueden encontrar trabajo. No podemos ser complacientes trayendo todos los trabajadores que nos pidan. Simplemente no podemos. Tenemos que ser responsables. La palabra temporal lo dice todo. No son permanentes. Muchas personas en el programa de movilidad lo que tienen es un permiso temporal para estar aquí y para trabajar. Y cuando algo es temporal, tienes que saber que en un punto se acaba. Según el ministro, la reducción se debe al alto nivel de inmigración temporal que ejerce presión sobre las finanzas públicas, la vivienda, la educación y el sistema de salud. El ministro de Inmigración de Quebec también le pidió al gobierno federal que concentre la reducción de inmigrantes temporales en Montreal y Laval. Escuchen por qué. A lot of our industries outside of Montreal
Muchas industrias fuera de Montreal usan trabajadores temporales a través de los programas de Quebec y debemos ser cuidadosos al reducir las cifras. Por eso le estamos diciendo a Ottawa, que está reduciendo bastante las cifras, que en Quebec reduzca esos números en Montreal y Laval, porque los trabajadores temporales fuera de Montreal y Laval son distintos. Están llenando algunos puestos de trabajo y debemos tener una perspectiva distinta para los que están trabajando, por ejemplo, en Laval o los que están trabajando en otras regiones. Esa es nuestra posición. Y vámonos hacia Ottawa porque la Cámara ha aprobado el recorte de impuestos del gobierno federal a unanimidad. Este jueves la Cámara de los Comunes votó unánimemente a favor del recorte del impuesto sobre la renta que habían prometido los liberales. Ellos habían prometido implementar una reducción de 1 punto porcentual en el tipo impositivo marginal más bajo, llevándolo del 15% al 14%. Ellos presentaron una moción para implementar los cambios fiscales la semana pasada y todos los diputados votaron a favor del proyecto este jueves. El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, presentó esa legislación esta mañana que formalizará la reducción de los impuestos. Mark Carney había prometido implementar la reducción de impuestos para antes del Día de Canadá, así que ahí se cumple esa promesa en la cual, según los liberales, se le va a ahorrar a cada familia con 2 ingresos hasta $840 al año. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos, señores, el divorcio que están teniendo Elon Musk y Donald Trump se ha puesto feo, se han sacado los trapitos al sol y les vamos a contar lo que se dijeron. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Fabián Brizuela, CSI Mortgages. Más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Elon Musk dice que sin él, Donald Trump no habría ganado las elecciones. El disgusto entre Elon Musk y Donald Trump llegó más rápido de lo esperado. El magnate no ha parado de criticar la ley presupuestaria de Trump, calificándola como una abominación repugnante. Pero hoy los dos multimillonarios se han sacado los trapitos al sol. Trump dice que está decepcionado de Elon Musk y Musk asegura que sin él, Trump no habría ganado las elecciones. Pero vamos a recapitular para que se entienda cómo llegamos a las declaraciones de hoy. Musk, quien acaba de terminar su periodo como funcionario especial del gobierno para la administración de Trump, estaba al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental Dodge, publicó el martes en su plataforma de redes sociales X un mensaje calificando el proyecto de ley de Trump como un proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, escandaloso y despilfarrador. Y dijo: lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso masivo, escandaloso y despilfarrador es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a quienes votaron a favor. Saben que lo hicieron mal, lo saben. Pues esta mañana le preguntaron al presidente Trump sobre los ataques de Elon Musk a su ley y según el presidente, el dueño de Tesla está molesto porque recortaron del proyecto de presupuesto el mandato que otorgaba incentivos fiscales a quienes compran un vehículo eléctrico. Vamos a escuchar todo lo que dijo Trump desde la Casa Blanca. He was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval Desk. Estuvo aquí por un buen tiempo y estaba muy feliz la última vez que lo vi detrás de mi escritorio en la oficina oval, incluso con su ojo morado. Le pregunté si quería que lo maquillaran y me dijo que no. Él quería ser quien es y dar su declaración. Elon y yo tenemos una gran relación, pero ya no sé si la seguimos teniendo. Estoy muy sorprendido. Él siempre dijo cosas maravillosas de mí. Era muy amable y decía que yo tenía razón en todo y tengo razón sobre la gran, maravillosa y bella ley. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía todo el trabajo interno de esta ley, mejor que cualquiera de los que están sentados aquí y no tenía ningún problema. Solo desarrolló un problema cuando se enteró que íbamos a tener que quitar el mandato de vehículos eléctricos, porque significaba miles y miles de millones de dólares.
La razón por la cual lo hicimos es porque debíamos ser justos con todos los tipos de vehículos eléctricos, de gasolina, híbridos, que se vendan, todos. Cuando eso se recortó, él cambió y yo lo entiendo. Elon no ha dicho cosas malas sobre mí personalmente, pero estoy seguro que será lo próximo. Estoy muy decepcionado de Elon, yo lo ayudé mucho. Y les diré algo, él no es el primero. La gente deja mi administración y nos aman, pero llegado a un punto lo extrañan tanto que algunos lo asumen y otros se vuelven hostiles. No sé qué será un síndrome Trump. Se van y una mañana se despiertan, se dan cuenta que el glamour ha desaparecido, su mundo es completamente diferente y se vuelven hostiles. Habrá que escribir un libro al respecto. Trump también dijo que uno de los motivos por los cuales Elon Musk estaba molesto es porque él había propuesto a una persona de su confianza para que dirigiera la NASA y que el presidente Trump no estuvo de acuerdo porque esa persona era un demócrata y él no iba a nombrar a un demócrata. Bueno, pues después de todas estas declaraciones de Trump, Elon Musk cargó con una serie de publicaciones en su plataforma X, como esta, por ejemplo, donde dice lo siguiente: sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos estarían 51-49 en el Senado. ¡Cuánta ingratitud! Elon Musk fue el mayor donante de campaña electoral de Trump, aportando $250 millones. Luego, Musk siguió lanzando comentarios a través de su red social X, incluyendo una encuesta preguntándole a los usuarios si creían que ya era hora de que en Estados Unidos se cree otro partido político, sugiriendo que podría buscar ese camino. Pero amigos, la cosa no quedó ahí. Ambos magnates continuaron el enfrentamiento en publicaciones en sus redes sociales. Trump publicó lo siguiente: Elon estaba desgastado, entre comillas, le pedí que se fuera, le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligó a todos a comprar coches eléctricos que nadie quería, que él sabía durante meses que iba a hacer y se volvió loco. Y entonces Elon Musk hizo esta otra publicación todavía más incendiaria. Es hora de lanzar la bomba realmente grande. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, Donald J. Trump. Marca esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz. Se refiere obviamente al magnate financiero Jeffrey Epstein, que fue condenado por explotación sexual de menores. Mientras tanto, las acciones de Tesla se desplomaron, perdiendo hasta el cierre de esta edición un 17%. Y vamos a hablar ahora sobre la prohibición de entrada a Estados Unidos a personas de 12 países. El presidente Donald Trump anunció ayer que los ciudadanos de 12 países tendrán prohibido visitar Estados Unidos, mientras que los de otros 7 países enfrentarán restricciones, y esta prohibición entrará en vigor el próximo lunes. La prohibición incluye Afganistán, Myanmar, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y se intensificarán las restricciones para los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Así justificó Trump la medida, que emula a una prohibición similar de su primer mandato contra países musulmanes. Among the national security threats, además de las amenazas de seguridad nacional, el análisis consideró la presencia de terroristas, fallas para cooperar en la seguridad de las visas, la inhabilidad para verificar la identidad de los viajeros, récord criminales inadecuados y altas y persistentes tasas de personas violando sus visas para quedarse ilegal, entre otras cosas. No podemos permitir la migración abierta desde ningún país donde no podamos realizar una evaluación y un control seguros y confiables de personas que buscan entrar a los Estados Unidos. Por eso, hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. El nivel de restricción dependerá de la severidad de la amenaza que representen.
Trump aseguró además que la lista podrá ser revisada si los países logran avances y además que podrían incluir a otros países a medida que nuevas amenazas emerjan en el mundo. En el caso de Cuba, la orden califica al país caribeño como patrocinador estatal del terrorismo. Dice que tiene tasas del 7,69% y del 18,75% de personas que se quedan ilegales entrando con visa a ese país. Dice La Habana se ha negado sistemáticamente a compartir información policial y a aceptar la repatriación de nacionales. Con Venezuela, según el informe, el problema es que carece de una autoridad central competente y su tasa de permanencia ilegal a través de las visas B1 y B2 alcanzó el 9,83%. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará parcialmente nublado con temperaturas entre 22 y 15 grados. En Ottawa también parcialmente nublado con temperaturas más altas entre 26 y 17. Temperaturas similares en Montreal entre 26 y 17 y soleado, sobre todo soleado. En Vancouver estará también parcialmente soleado, agradables temperaturas entre 22 y 12 grados y en Calgary seminublado con temperaturas entre 26 y 9 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.